Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video y tengo unos invitados espectaculares, unos compañeros de foro inclusive, imagínense, tengo unos compañeros de foro. Hace una semana estuvimos compartiendo un foro de literatura, de pensamiento crítico. Hoy me estaban acompañando acá, decidimos, o ellos más bien me invitaron, no sé si ustedes me invitaron, yo los invité, o nos autoinvitamos. Mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo. Y queríamos dialogar. Entonces yo dije, oye, estaría bueno que dialogáramos sobre existencialismo y feminismo. Entonces, evidentemente por jerarquía de temas deberíamos empezar por existencia, para después pasar a ese plano antropológico de la mujer, del feminismo, cómo está el debate, cómo está la conversación. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Qué es el ser humano? O sea, yo imagino que ustedes leyeron, han reflexionado, usted me dice que son buenos cotorreros, que hablan sabroso. Bueno, ¿y quiénes somos? O sea, biológicamente, pues somos un organismo vivo que tiene 23 pares de cromosomas, pero que hasta el momento, somos los únicos que tenemos la capacidad de razonar. Y esa es la especialidad que tiene el ser humano, el razonamiento. Pero mira que la respuesta que me están dando es, nosotros hacemos estas cosas y nos componemos de esto, pero la pregunta no es ¿qué hacemos? Sino qué somos. Pensemos un momentico para que vayamos más rápido. Mire, la pregunta es sobre el ser, el verbo to be, ser y estar. Entonces, cuando yo respondo ¿quiénes somos?, no estoy preguntando ¿qué hacemos? O sea, ustedes me responden es como el ente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si usted me dice, no, profe, yo soy un ser pensante, un ser que razona, pienso, luego existo, y cuando estás durmiendo y no estás pensando, dejas de ser, sigue siendo. O cuando estás en coma y no eres consciente, dejas de ser, no, tú eres, pero ¿quieres? ¿Y quién eres? Entonces la pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. Mejor, ¿verdad? Es una pregunta importante. Porque es que si ustedes definen quiénes somos, ahí sí nosotros podemos hablar de roles, de los derechos que tenemos y todas esas cosas. Igualdad, pero ¿igualdad de qué? Si somos diferentes, entonces ¿qué nos corresponde a cada uno de nosotros? Entonces una pregunta que tenemos que solucionar y no nos podemos ir de aquí es ¿quiénes somos? Yo creo que somos como, bueno, individualmente somos una sola persona que en el día a día se desarrolla. O sea, que mediante los procesos se desarrolla a sí mismo y toma como sus decisiones, ¿sí me va a entender? Okay. O sea, un ejemplo, estamos aquí charlando. O sea que si yo no tomo decisiones, yo no soy. No, porque, o sea, a lo que me refiero es que el ser humano, o sea, en mi concepto, pues, Ajá. yo lo tengo que somos como un conjunto de, no sé, de razonamientos que cada día nos vamos como creando y vamos creando nuestro ser interior mediante los... No me siento satisfecho intelectualmente. ¿Sabes qué? ¿Tú qué dices? Pues para mí eso tiene que ver mucho con el libre albedrío, como dijo Mariana, que Ajá. nosotros tomamos decisiones, nosotros somos un ser porque tomamos decisiones. Pero ¿Tú viéndolo... tienes libre albedrío? Ya voy para allá. Ok. Viéndolo desde, por ejemplo, la teoría religiosa, que Ok. está que Dios ya sabe lo que haremos, Dios ya tiene toda nuestra vida. ¿Cuál Dios? Bueno, Porque hay un pocón. el ser supremo, el ser... ¿Pero cuál? ¿De dónde sacaste ese Dios? ¿De tu cabeza? Pongámoslo como teoría. Entonces, teniendo esa teoría, ¿cómo podemos explicar el libre albedrío si hay gente que dice que ya Dios, o sea, que Dios maneja tu vida y hace todo? ¿Cómo podemos explicar eso? Entonces, como por eso es que... Tú eres creyente. ¿Tú crees que Dios existe? ¿Pero cuál? A Una ver, pregunta importante también, ¿no? Que deberíamos de considerar un día. Ajá. bueno, pues yo sí creo en Dios, la verdad, porque yo creo que cada ¿De la persona... Biblia? Sí. Ok. Porque cada persona, para mí es secreto que a nosotros nos influyen desde Ok. pequeños. Entonces nosotros nos van influyendo diariamente nuestros papás. Entonces pues yo viví con esa creencia y pues nunca me he puesto a decir, Dios no existe. Porque siempre he tenido como que Dios sí existe. Ya. Ya. O sea, ¿tú crees porque papá te enseñaron? No me parece una persona ¿Sabe así que como... esa es una pregunta importante, sí, ¿verdad? porque me pasa mucho que, bueno, yo no soy de acá de Valledupar, yo soy de Ocaña. Ok. Entonces cuando mi abuelita viene de visita siempre llegamos a ese tema y mi abuelita es la persona más creyente, mi abuelita vive y respira por Dios, o sea, las hojas se mueven, todo se mueve porque Dios lo Por la quiere. voluntad de Dios. Y o sea, no sé, es cierto que, bueno, si yo soy creyente, yo creo que existe un Dios que
Él, bueno, sí, él sabe lo que nosotros vamos a hacer, como que tiene nuestra vida hecha, por decirlo así, pero yo creo que nosotros somos capaces de tomar nuestras propias decisiones mediante lo que la vida nos va colocando. Aunque también llega el punto en la duda de Dios sí existe. O sea, es que yo no puedo creer que una sola persona, si listo, es un ser supremo, haya sido capaz de crear tantas personas, tantas cosas. Entonces, como muchas veces solamente decimos, no, las hojas se mueven porque Dios existe. Como que no tratamos de ir más allá de encontrar otra respuesta a la que no sea Dios. Como que siempre tenemos esa base de que todo es porque Dios existe. ¿Por qué metimos a Dios en la ecuestión? Yo estaba diciendo eso, bueno, y vamos por allá No, también. pero no está desconectado. A mí me parece que no está desconectado. Fuimos como Ajá. en una cadena de tan. Ok. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué es Yo ser? quiero escuchar a ella que no ha hablado. Cierto. No, está hablando mi compañero. Termina tu idea. A ver, es que el ser, recuerdo que el profesor Jorge nos puso a, bueno, el profesor de filosofía de nosotros, no lo debe conocer, y pues nos puso a conocer sobre Heidegger, el ser de Heidegger y todo ese tema. Y al final, que fue difícil comprender a Heidegger porque había momentos donde decía que el ente si existe, nosotros somos los únicos seres que existimos. Entonces, según Heidegger, las rocas no existen y entonces era una cosa muy loca. Y pienso que el poder resolver esa pregunta es algo muy complicado y que de aquí espero que podamos sacarla porque por ahora yo no tengo una No has respuesta. podido. Esa es una respuesta honesta. Ajá. Yo también, o sea, pues yo comparto lo mismo que mi compañero, o sea, Ajá, ya. no iba a decir lo mismo, si no tengo una idea clara de lo que es el ser. Sería chévere que Oye, Bien. sigamos dialogando. Ajá. ¿Por dónde Bueno, podemos ahora que- empezar? O sea, ven acá, o sea que es usted, una usted- pregunta muy ven- difícil, no, es pero una ven acá. pregunta muy complicada. No, pero vengan acá. O sea que ustedes se jalaron una charla en un congreso universitario sobre el existencialismo y sobre el feminismo y no pueden definir la base de quiénes somos. Bueno, a mí no me toca ¿Qué clase existencialismo. de pensadores son Bueno, ustedes? ahora que Luigi menciona la parte de Heidegger, yo me acuerdo que una vez en una actividad que nos colocó un escrito y ahí hablaba del ser ahí. Bueno, ahora tomé como una definición. ¿Qué es el ser? Para mí el ser es una persona que no se deja guiar de otra persona, que no se deja guiar de ciertos... De las publicidades. Ajá, de las publicidades de la vida, que siempre es como, uy, Dios, es un ser porque es un ser autónomo. Ese es un O ser. sea, bueno, en verdad, esa es la pregunta, ¿qué es el ser ahí? Entonces, cuando uno es un ser, uno toma sus propias decisiones sin dejarse llevar de las otras personas, o sea, de las otras publicidades, decía ahí. O sea que si yo me dejo llevar de la publicidad, dejo de ser. No dejo de ser, dejo Sí, de... déjate. No dejo se de vuelve, ser. usted es del común. Exacto, o sea, Ya no, deja de ser no, uno. como que pierdo como mi esencia, o sea, la que yo tengo porque me estoy dejando llevar de Por otras los cosas. ídolos. Todavía es Exacto. ser porque usted tomó esa No decisión tanto por suya. motivo. Sino que, por ejemplo, mi Iván Illich, él nunca tomó decisiones por su cuenta, sino por lo que los demás hacían. Bueno, entonces él ya no era uno, él era uno del común. ¿Por qué? Porque se dejaba guiar del rebaño, que ese es el problema. Y entonces, al dejarse Pero era. guiar- ¿Ah? O sea, Él independientemente. era, pero era uno del común. Con eso no podemos definir el ser. Exacto. O sea, porque nosotros somos independientemente de las decisiones que tomemos. Somos, seguimos siendo, seguimos estando. Que todavía no podemos resolver esa pregunta. Es como si se nos escapara de nuestro campo epistemológico, ¿verdad? Nosotros no podemos, o sea, no podemos dar la respuesta a menos que sea metafísicamente hablando. Yo tengo una respuesta, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, Ujú, a ver. pero se la doy la otra semana. No, mentira, yo se la doy ahora. Yo una vez leía a Heidegger, Simón de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, estos existencialistas, Nietzsche, toda esta gente, yo miraba quiénes son. Y mira lo que llevaba, por ejemplo, pensamientos como los de Albert Camus, que realmente no somos nada, sino que el suicidio es algo contemplativo, algo lógico de llevar. El ser o la nada, decía Jean-Paul Sartre, o sea, al final no somos nada, nosotros somos lo que nosotros decidimos ser. Por eso Simón de Beauvoir, la feminista, decía, la mujer no nace, la mujer se hace. Pero es que la mujer es, independientemente. No se resuelve el problema lógico. Parten como de una primera navegación del ser, o sea, como de que, mira, aquí está el asunto, vamos a analizar cómo es. Y la pregunta que yo le estoy haciendo no es cómo es, sino qué es. No me digan las características del ser, sino qué es un dispositivo móvil. Ahora, la pregunta vamos a llevarla para el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Yo creo que el hombre no puede responder esa pregunta. La única forma de responder esa pregunta
es de una idea más platónica, inclusive yo diría más cristiana. O sea, yo me acuerdo una vez, voy a decir una historia, yo sé que va a ser risible, estoy sonando así súper académico, ahora solo con esta, pero una vez yo estaba así como una crisis profunda existencial, inclusive contemplando el suicidio, seriamente. Inclusive los psicólogos y los psiquiatras dicen que cuando uno comienza a contemplar el suicidio ya está en la fase 1 del suicidio. O sea, yo estaba en fase 1. Cuando uno comienza a examinar los métodos ya está en fase 2. En fase 3 cuando ya no tiene intento. Fase 4 ya estás muerto, estás frito. O sea, no hay forma de echar para atrás. Por eso la gente intenta nuevamente suicidarse. Entonces, una vez yo estaba así leyendo mis libros, Martin, Jean-Paul Sartre, toda esta gente, y un día me quedé yo así pensando y mi mamá pasó, estaba trapeando. Y me vio así aburrido. Usted dijo, ¿por qué está tan aburrido? Usted es tan joven. ¿Usted qué así aburrido? Y yo, no, mamá, ven aquí preguntando. Yo, mi mamá no terminó el bachillerato, no. O sea, no era una mujer así muy culta. Y me dice, yo digo, mami, no voy a estar buscando una pregunta de quién es el ser humano. Yo así como tirándole a él. Y mi mamá trapeando y dice, fácil. Somos creación de Dios. Entonces, a mí no me sorprendió la pregunta porque yo hasta ateo en ese momento. O sea, ¿qué Dios? Pero a mí me sorprendió fue la capacidad de responder así. O sea, mi mamá resolvió una pregunta que estos pensadores durante el siglo XVII, XVIII, XIX y XX, porque nosotros antes de eso teníamos un pensamiento muy teológico, no tenemos problemas con esa pregunta, es en el Renacimiento que salimos con ese problema. Entonces, cuando ella me dice eso, a mí me deja sorprendido. Oye, ¿verdad? ¿Y qué dice el Dios que nos enseñaron los niños? Porque yo decía que no creía, pero no me lo había planteado muy bien. Simplemente a mí me enseñó sobre un Dios de la Biblia, ¿sabes? Y bueno, ¿y qué dice ese Dios? Y vamos a ver que ese Dios dice en Génesis, dice, varón y hembra los creó. O sea, el cristianismo, mi mamá entendió el primer día que fue a la iglesia pentecostal trinitaria de la esquina, lo que estos filósofos durante 30 o 40 años no pudieron resolver. Ella dijo, somos creación de Dios. Eso nos da diseño, propósito, género, nos da todas las respuestas antropológicas y filosóficas. Somos creación de Dios. Yo decía, yo no estoy satisfecho, pero esa es una pregunta lógica, una pregunta metafísicamente lógica. Puedes estar de acuerdo o no, pero hay una respuesta. Esa es una respuesta. O sea, somos creación de Dios. Qué interesante, ¿verdad? O sea, lo que estoy diciendo yo a ustedes es que los cristianoides, eso que nosotros nos reímos porque esa gente no estudia, esa gente vive ontológicamente. Y mira la respuesta que da. Si somos hombre y mujer, yo de ahí puedo partir los derechos del hombre y la mujer. Ahora metamos en el tema del feminismo. Con Dios y sin Dios. Con Dios el feminismo tiene sentido, porque hay una equidad. A la mujer hay un trato con un rol diferente al hombre, hay equidad. Pero sin Dios, ¿cómo le damos propósito al feminismo? Les pregunto a ustedes. ¿Qué es el feminismo? Definámoslo primero. Bueno, yo tengo entendido como el feminismo que son las prácticas o pues sí, las prácticas que hacen que las mujeres tengan igualdad de género, igualdad de derechos que los hombres, que tengamos el mismo sueldo, los mismos derechos de trabajo, cosas así. Y o sea, no sé, la parte que dijiste que con el feminismo con Dios tenemos una equidad, bueno, no creo que comparta esa idea, porque yo creo que cuando nosotros hablamos de feminismo, estamos como dejando a un lado a Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que si nos basamos... La pregunta me perdí. O sea, ¿el feminismo deja a un lado a Dios? O sea, para mí. ¿Por qué? Porque si nos basamos, por ejemplo, en... Usted dijo que los tratos de las mujeres con Dios y todo eso, creo que anteriormente, en la época de Jesucristo y todo eso, la mujer no tenía el trato ni era como el valor de mujer tan reconocido en la sociedad. Como hoy. Como hoy en día. Como hoy en día se ha llegado a tener, entre comillas, porque tampoco... No, hemos avanzado. Somos las más pero hemos avanzado. Sí, claro. Pero entonces como que anteriormente, no sé, para mí como que estaba marcada la ley de que las mujeres solamente tienen que estar en la casa, solamente tienen que servir para hacer comida, para tener a tus hijos, de que una mujer solamente podía tener un solo hombre porque si tenía a otros era considerada una prostituta. Y es más, ahí está el tema que, es más, yo lo mencioné en mi ensayo de que
Justamente un pasaje de la Biblia dice que se encuentran a una prostituta en la calle y la iban a apedrear porque es una mujer y solamente tenía derecho a estar con un solo hombre. Entonces yo creo que para mí, cuando hablamos de feminismo, debemos sacar a Dios y basarnos solamente en la sociedad actual. Debemos sacar a Dios. ¡Wow! ¿Tú qué opinas? Bueno, yo más que decir que el feminismo es una práctica, considero que es un movimiento. Un movimiento que, como lo dijo mi compañera, ¿qué busca el feminismo? No sé, como que las mujeres alcemos la voz y que las mujeres nos hagamos reconocer por lo que somos y por las cosas en las que nos desempeñamos. Respondiendo a por lo que somos. Okay. Respondiendo a su pregunta, comparto igual que Mariana, y es que al hablar de feminismo o al colocar este tema sobre la mesa hay que desligarlo de la religión, porque muchas veces, y adiós, un ejemplo que la Biblia nos ha vendido un concepto de mujer un poco machista. Discúlpenme los que me vean que son religiosos, pero o sea, hay que ser honestos. Entonces, es verdad, hay como, o sea, considero que hay que totalmente desligar ambos temas como religión y feminismo. Y nada, pues sí. ¿Tú qué opinas? Bueno, ¿yo qué opino? ¿Podemos opinar nosotros? No. Bueno, el feminismo, como dijo Mariana. Mariana dice que lo desligamos de la religión. Bueno, pues yo también opino lo mismo. ¿Por qué? Porque para mí es un secreto que todas las mujeres religiosas que vemos en la calle, esas, no sé, esas señoras de mayor edad, siempre tienden a ser las menos feministas. Siempre van pasando y van por la calle, encuentran unas feministas, hacen comentarios súper feos que denigran a una mujer. Sí. Entonces es como dijo Nicole, como la Biblia ha vendido un estereotipo de mujer que solamente esté en la casa y cuidando niños. Hablando de, qué pena, si vas a hablar, me acuerdo que Si nos dejan. estábamos en una capacitación en el colegio. ¿De feminismo? No. Okay. O sea, lo que voy a decir no tiene nada que ver con la capacitación, pero el tema se dio en la capacitación, como que fue un momento de break. Y entonces estábamos hablando del lenguaje inclusive y todo eso que con lo de la E. Yo me escuchas a toda hora hablando con la E. Entonces, ¿en serio? O sea, si a veces no hay quien me calle. Entonces, Pero bromeando. Sí, obvio. Okay. Entonces estábamos hablando y que ahora hay que ella y todas esas Yo también cosas. chanceo. Entonces el señor que nos está dando la capacitación dice que ya no es ser mujer, sino es ser menstruante. Y uno queda así como, o sea, que este es mi papel en la sociedad. Ser mujer es menstruar. Entonces como que llega el tema de eso somos para la sociedad. Una cosa, mejor dicho, Wow. que solamente es capaz de menstruar. Entonces como que las mujeres tenemos mucho más capacidad de eso, o sea, somos capaces de hacer muchas más cosas. Vamos para arriba, voy Es para arriba que- otra vez. No, y es que pienso que entendiste mal eso de ser menstruante, porque ese nombre se lo pusieron, según el capacitador, las propias feministas fueron las que dijeron, no, ahora queremos que nos llamen seres menstruantes Porque si no podemos definir desde Dios, nos toca definir desde alguna realidad biológica para distinguir el hombre de la mujer. Ajá. Y pues así, él nos lo relató que ahora tenían que ser menstruantes, que no sé qué, y así fue como se estableció. Entonces, ¿yo qué pienso del feminismo? Cuidado, primo, que está difícil. Ahí podemos salir de aquí rápido. Y- así que, ¿será que las complazco? Diga la verdad. ¿Ustedes quieren tener la razón o queremos la verdad? Buscando la verdad. Aquí, A mí por ahora, cero o sea, rencor. mientras que el feminismo no intervenga en mi vida, a mí no me... Qué egoísta, ¿verdad? ¿Ah? Pero, O sea, es un ser que Qué pase lo que ególatra. pase, pero mientras no afecte mi individualismo, ahí está. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos otra vez para atrás. Ustedes decían muy seguidamente, somos mujeres, pero no podían definir su mujer sin Dios. Pero después dicen, Dios, pero ¿cuál Dios? Entonces ustedes dirán, no, el Dios de la Biblia que nos enseñaron a nosotros. Pero hay muchos dioses. Pero vamos a tomar ese Dios, porque nosotros creemos en ese ahí como de manera lejana. Y ustedes decían, la Biblia dice. Yo estoy seguro que si yo les pido los versículos, no creo que los vayan a tener en la cabeza, porque probablemente ustedes no lean Biblia, ¿verdad? Y no está mal. De hecho, en la Biblia hay machismo, pero hay una distinción, que a pesar de que hay machismo no quiere decir que Dios lo apruebe.
Por eso la Biblia hay que leerla en su contexto. La Biblia es un libro difícil. La Biblia es un libro fácil devocionalmente, pero la Biblia es un libro difícil de leer, porque es un libro que está escrito en idiomas vernáculos que ya no existen. Le toca hacer una hermenéutica. De hecho, la Biblia que usted tiene en su casa, la que está abierta en el Salmo 91, esa Biblia usted la lee y se está perdiendo de toda la riqueza teológica que hay ahí. Hay que leerla en diferentes idiomas, hay que capacitarse, o hay que contratar gente que sepa el tema, que estudie 20, 30 años para poder entender profundamente el pensador del primer siglo, del siglo 2500 a.C. Es muy difícil. Pero, o sea, tampoco es tan difícil así, sino para entenderla bien. Si uno no tiene quizás esa capacidad, no estás puesto a alguien que te la explique bien, quizás le vas a errar. Entonces, si tú ves el Antiguo Testamento, tú ves episodios de machismo. Tú ves, por ejemplo, David, ¿no? El rey David. El rey David mató, miren lo que hizo el rey David, que dice la Biblia, tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios. El tipo mató al esposo, se acostó con una muchacha, y cuando el esposo regresó lo mandó a matar, lo puso allá lo mató. Entonces después, bueno, el tipo se arrepintió, Dios lo perdonó, Dios tuvo misericordia. ¿Qué hizo? Hubo un acto ahí criminal, o sea, hipercriminal, y se quedó con la esposa del otro, o sea, la usó como ¿quiere decir que Dios lo apruebe? Evidentemente no. Eso es el Antiguo Testamento. Ahora paso para el Nuevo Testamento. No sé si ustedes sabían, porque esto es con datos históricos. Les puedo compartir literatura, les puedo compartir fuentes, pero chicos, la sociedad grecorromana del primer siglo, donde nació Jesús, era la sociedad más patriarcal que ustedes se pueden imaginar. Imagínense que cuando las niñas nacían, el romano tenía legalmente el derecho de decir si se quedaba con ella o no, porque ellos querían era varones. Querían a muchos varones, porque el varón era muy valorado, la mujer era desechada. La mujer no traía riquezas a la casa, ni honor. Pero ¿qué pasó? Adivinen quiénes fueron los que dieron el valor principal a la mujer. Los cristianos. De hecho, el mismo Cristo. Cristo dentro de una sociedad judía. Miren lo que pasaba. La mujer no tenía ni pie ni cabeza en la sociedad patriarcal judía. Y cuando Jesucristo nace, cuando Jesucristo sale, adivinen quiénes. Inclusive hay evidencia histórica de que a Jesucristo lo financiaban mujeres. Jesucristo tenía discípulas mujeres. Eso no pasaba en ese momento, eso no cabía en la cabeza. La mujer era para la cocina y Jesucristo tenía discípulas, María y Marta. Después hay una historia ahí. Cuando Jesucristo muere, adivinen a quién es el que se revela primero. Fue una mala estrategia aparentemente de Dios, porque cuando él muere, la idea era que él resucitara para demostrar que él era Dios. Pero cuando él resucita, lo primero a quién se les aparece, pues a sus discípulos o a hombres. Porque dentro del asunto legal, la mujer ni siquiera podía asistir a un juicio, a dar o sea, hay un crimen allá y una mujer veía y la mujer no podía ser testigo. Así hubiese estado ahí. ¿Y qué pasó? Que cuando Jesucristo nace, ¿a quién se le revela? Se le revela a dos mujeres. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, historias como la samaritana, historia de la mujer adúltera, ¿qué hace? Acuérdense, me imagino que escuchó esa historia. Una mujer se acuesta con un hombre tal y la pone en el pie de Jesucristo. Bueno, Señor, la ley dice que hay que... Y yo, bueno, que lance la piedra. Sí, María Magdalena. No fue María Magdalena. No. Mire, dentro... No. Pues yo no creo que... No recuerdo si es María Magdalena. No fue ella. Vergonza. Habla de la mujer adúltera, pero creo que el texto no habla evidentemente de ello. Entonces, fíjense que... Lo que estoy tratando de comunicarles es que fíjense que nosotros no podemos desligar la religión ni a Dios de esta ecuación, porque es precisamente el cristianismo en Occidente. Porque si usted ve en Oriente, ¿qué está pasando en Qatar? Siguen lo mismo, el mismo sociedad patriarcal. ¿Y qué es lo que desligó? Ojo, ¿qué fue lo que desligó de las sociedades orientales a Occidente ese sistema patriarcal? El cristianismo. O sea, el que nosotros estemos sentados en la mesa acá en este momento, paradójicamente, es el cristianismo que muchas feministas radicales, no estoy hablando de ustedes, feministas radicales odian y señalan. ¿Por qué? Porque no hay conciencia ni teológica ni histórica. Entonces, cuando nosotros decimos que el cristianismo, que el sistema, que tal, no conocemos la historia. Estamos simplemente haciendo propaganda de cosas que no conocemos. Ahora, quiero que piensen como yo, por supuesto que no. Podemos buscar los datos. Bueno, ahora yo me puse a pensar en que muchas personas idealizan a Dios. Okay. ¿Cómo así? Que siempre ven a Dios como, a Dios solamente le gustan las cosas buenas. Y supongamos, una señora que vea
no sé, a alguien tomando, eso no le gusta a Dios. Ella que sabe qué es lo que no le gusta a Dios. Ella no sabe si Dios, Una buena pregunta. o sea, tendría como Dios es bueno, Dios es malo, a Dios le gustan las cosas buenas o le gustan las cosas malas. Entonces eso también pasa porque nosotros idealizamos mucho antes de conocer. ¿Me va a entender? Sí. Entonces eso pasa. Una persona, no sé, que se drogue o que tome, una otra persona cristiana la ve y dice, uy, a ti Dios no te quiere, o Dios nunca, o tú no vas a entrar al reino de los cielos por el simple hecho de beber. Entonces como que esas personas cristianas idealizan demasiado a Dios a tal punto de ver algo que a ellas moralmente no les es correcto. Entonces dicen, no, tú no vas a entrar al reino de los cielos, y en pocas palabras ella no sabe quién puede entrar al reino de los cielos y qué es lo que le disgusta y no le gusta a Dios. Entonces como que Buena vivimos en un pregunta. mundo idealizado. Buena pregunta, pero existe lo bueno y lo malo. Bueno, yo siento que eso depende. Ah, Todo espérate, depende. ese es otro debate. A mí no me venga a reeditar, no, mentira, dale. Porque, o sea, yo siento que todo es bueno y todo es malo, depende de cómo yo lo vea. Para Dame un lo segundito, que- dame un segundito. Eso está grabando, todavía sigue el puntico activo. Hay un puntico rojo que apenas se apague tú vuelves y lo hundes. Sino que yo siento que ha pasado mucho tiempo. Esto lo corto igual, no se preocupe. 1:50 de lo que le echa la muchacha, sigue el puntico parpadeando aquí. Un rojo. Él se pausa y mismo te marca ahí y vuelve y lo hundes y ya. Pregunto que dónde está la capilla. El botoncito rojo con un cosito rojo. Pero todavía no, cuando se acabe. Yo corto esto, no se preocupe. Ok, ahora sí, vamos allá. Entro contigo. Yo siento que, bueno, lo que uno ve moralmente correcto depende del contexto, la verdad. Ok. Mucho sí, es verdad. Sí, porque, o sea, y también depende de la cultura, porque para lo que nosotros está bien, para en otro país, en otra ciudad, en otra cultura está mal. Bueno, espérate un momentico. Tú me acabas de hacer razonar rápido antes que se me salga algo. Entonces, ¿a ti te parece que eso es normal? ¿Qué? Que para algunas cosas sean buenas aquí y otras sean malas, ¿eso es normal? ¿Eso es la realidad? No sé, o sea, sí. Entonces, ¿por qué condenamos a la gente de Qatar si para ellos no Porque, dejar que las o mujeres se sea, vean es normal? Porque es que ¿De dónde sacan lo bueno y lo malo? yo siento que de nosotros mismos, de lo que nosotros Entonces, ¿por qué estamos condenamos como- a los de Qatar? Porque nosotros tenemos nuestros mismos pensamientos y nosotros pensamos algo y es como nosotros vemos otra cosa como diferente. Exacto, Y o sea, el como- ser humano siempre tiende a juzgarlo diferente. como Entonces que no podemos condenar a los de Qatar. No ¿Sí me estás haciendo deberíamos. entender? No Sí, sí, deberíamos. no, o sea, si cada cultura, Exacto. si cada sociedad No señala lo que deberíamos. es bueno y que es lo malo, ¿yo por qué tengo que decirle a ellos que eso es malo y eso es bueno? Sí, pero Pero cada quien es, o sea, yo siento que bueno, ahí es cada quien es libre de pensar Entonces, y como hay lo una. quiera ver. Entonces no podemos como condenarlos. Pues no podemos, o sea, no tenemos como Pero que nadie, o no sea, tenemos el derecho de hacerlo, pero hay personas que sí lo hacen porque como a mí no me parece, porque ellos sí, entonces voy a alzar mi voz. Entonces ahí entran las decisiones. Ok, o sea, ustedes me están diciendo, es decir, logro tratar de encauzar. Porque yo creo que ustedes están diciendo, bueno, mire, la moral es objetiva. No existe algo objetivo. Cada quien decide. ¿Por dónde Decimos un queda? pequeño corte acá porque esta gente me va a sacar de quicio, señor. No, mentira, está bien. Son dudas importantes. Son dudas importantes. Pero hay algo en el fondo que usted les está diciendo. Hay algo que está mal, objetivamente, en todas las culturas. Ey, la mujer tiene la libertad de vestirse según su decisión y según el contexto. Hay normas objetivas y morales, pero tenemos un problema. Que nosotros no podemos definir qué es lo bueno y qué es lo malo humanamente. Pero existe lo bueno y lo malo. Si tenemos un solo rastro o una sola muestra de que existió algo bueno y que existe algo malo, eso es la sed de justicia que nosotros tenemos en el fondo. Pero la moral no puede ser relativa. Porque si mira, el relativo no se te cae. Cuando tú sales aquí abajito y te ponen un cuchillo y te quitan el celular, tú dices, esto es malo. Pero si no hay, que cada quien decide qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces se nos cae el discurso de lo bueno y lo malo. Por ende, el ser humano tiene la tendencia de eso, ¿no? En derecho se conoce como el derecho positivo. O sea, lo malo de manera natural. Pero hay un problema, que los pensadores y los existencialistas le hacen trampa y le roban a Dios. Porque no existe lo bueno y lo malo sin un Dios. Debe haber un Dios legislador superior que decida qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque el hombre no puede. Lo primero que pensará en tu mente natural es, bueno, quizás si nosotros vamos a los primates, a las primeras razas y alguien le hizo daño a otro, eso es lo bueno y qué es lo malo. Es que la pregunta no es cómo es lo bueno y qué es lo malo, sino qué es. Otra vez la pregunta es ontológica.
La única forma de que exista algo bueno y algo malo es que exista un legislador. Claro, algo que nosotros tengamos Un como estándar. superior, que él nos como... Imponga. Sí, Nos exacto, mande. que nosotros sigamos como eso para poder relacionar las Es cosas. la única forma. Mira, de hecho, Immanuel Kant era el pensador, él habla del imperativo categórico, siempre la verdad por sobre todas las cosas, dice él. Y él nos ponía unas paradojas y unos pensamientos. Él definía lo bueno y lo malo, pero él nunca decidió qué es lo bueno y lo malo, sino que él decía, la verdad es lo bueno. Siempre la verdad es lo mejor, pero lo mejor según quién, según qué. Y la única forma de responder eso nuevamente es el Dios. Y qué sospechoso, que es el Dios que está revelado, que se parece mucho al que está revelado en la Escritura. Y miren lo que hemos hablado. ¿Quiénes somos? Bueno, somos creación de Dios. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Solamente lo define Dios. Entonces nosotros somos seres religiosos, somos seres creyentes por naturaleza, religiosos. Solamente nos quedan dos formas: poner la fe o nuestras creencias en un Dios, o ponerla en nosotros mismos. Y cuando el hombre la ha puesto en nosotros mismos, adivinen qué ha pasado, nos ha ido mal. Nosotros tenemos un pensamiento muy marcado hasta el siglo XVI, siglo XVII. Después del siglo XVII el hombre pensó que el hombre tenía que salir de esa etapa religiosa, tenemos que dejar la religión a un lado. Y también dejamos de esas cosas metafísicas, de hablar de cosas que no existen. Y el hombre tenía que ser un hombre moderno. Era el centro del universo. ¿Y qué pasó? Con ese pensamiento fracasó. 2 guerras mundiales. Aparecieron unas grandes revoluciones que lo que hicieron es marcar más la desigualdad. Por eso ahora, en estos últimos años, este siglo XX, final del siglo XX, siglo XXI, cuando nuevamente el teísmo filosófico, o sea, la creencia religiosa está otra vez sobre la mesa, la sociedad está reorganizando. Y de ahí parto otra vez y meto otra vez al feminismo. Miren, yo rastrando un poquito epistemológicamente el feminismo, veo que el feminismo de primera ola es marcada primeramente por un hombre. Se me escapa el nombre ahora, pero él decía que nuestras virtudes no dependen de nuestra capacidad, sino de lo que somos. Entonces nosotros somos ante Dios, somos iguales ante Dios, pero tenemos roles diferentes. ¿Cuáles son? Por eso a mí me hace mucho ruido y mucho eco el tema de igualdad, porque es que nosotros primeramente, ni biológicamente, ni según Dios de la Biblia, somos iguales. Somos diferentes, tenemos roles diferentes. Tú como mujer tienes los gustos diferentes a los míos. A mí me pueden gustar otras actividades y generalmente mi cuerpo está diseñado para otras cosas. Entonces no podemos ser iguales. Más bien, el igualitarismo más bien debería convertirse en un concepto me gusta más la concepción de equidad. Darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Según quién? Según ya sea la ley de Dios o según lo que nosotros pongamos de acuerdo en libre conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos quedan 2 caminos, pero no se puede desvincular el pensamiento metafísico, religioso, todo está válido. El pensamiento natural, el laboral, el común acuerdo, el pensamiento religioso, no se puede deslindar, no se puede, es que es imposible. Decía un gran pensador, cuando tú quitas a Dios de la ecuación simplemente vas a poner otro Dios. Un pensador, Juan Calvino, siglo XVII, decía, el hombre tiene un corazón, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Cuando tú quitas a Dios vas a poner otra cosa, un novio, una pareja, una relación, una carrera, porque a Dios le preocupa tu corazón, un famoso, un artista, un género, un sueño. Por eso Jesucristo decía, mira cómo Jesucristo apuntaba el corazón del hombre, mira cómo Jesucristo era una cosa brutal. Por eso mucha gente atea dice, no, a mí no me gusta la religión, pero a mí me cae bien Jesús, porque Jesús era Dios, un pensador tremendo. Mira lo que decía, la ley dice que no desees la mujer de tu prójimo. Es un pensamiento moral, objetivo, pero yo digo que si la deseas en tu corazón ya pecaste. O sea, Jesucristo es más exigente, te dice guarda tu corazón del deseo. No solamente es cometer el acto, porque antes la gente vivía con el deseo, amargada, triste, pero vivía con el pecado aquí en su corazón, reprimido. Y Jesucristo dice, cuida tu corazón. Entonces Jesucristo apunta al corazón. Por eso me parece que desde una cosmovisión cristiana, aterrizo todo acá, desde una cosmovisión cristiana, la sociedad puede recuperar nuevamente el norte. No podemos sacar a Dios de la ecuación. De hecho, la ecuación nos da muchas respuestas. No es ilógico. No quiero que, insisto, yo no quiero que ustedes vengan acá y tuvimos acuerdo, no es para que ustedes piensen como yo. Busquemos la verdad. Y esta es mi verdad. Para mí la verdad es Cristo, Jesús, Dios. Y de ahí parto yo a hacer toda una antropología, puedo hacer yo una socioantropología, puedo dar respuestas filosóficas, puedo dar respuesta a la sociedad. Y yo creo, cierro con esto, yo creo que si las sociedades occidentales y si el mundo viviera bajo estos principios bíblicos, bajo la gramática de la ley cristiana, porque ¿qué es el lenguaje?
¿Qué es el habla? Son reglas gramaticales que coordinamos nosotros. Si nuestro lenguaje para que funcione tiene que haber gramática, tiene que haber reglas gramaticales, el hombre también tiene que tener reglas. Entonces la gente piensa que la religión es no hacer unas cosas. Ay, la religión es yo no tomar, no beber. No, la religión no es eso. La religión es plena libertad, pero se está dando unos condicionantes y unos limitantes. El problema es saber cuáles son. Tú decías, no, que es que la gente cree que uno no puede beber. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, tú puedes hacer come lo que tú quieras, pero ten cuidado con tu corazón. Mira la diferencia que hay. O sea, el cristianismo está diciendo, yo me tomo mis copitas de vino. O sea, yo me tomo mis copitas de vino y a veces cuando estoy con mi papá no es cristiano, no es creyente, y él toma sus whisky, me sirve una botellita y yo echo un poquito de Coca-Cola, eso no me afecta a mí. Porque estoy trabajando con eso, o sea, no me afecta. Entonces, no, que tal ropa, esa es otra. Evidentemente, son gente que tampoco está formada, por eso dice la Biblia es difícil de leer. No, que tal ropa, la Biblia no habla de qué ropa tienes que ponerte. Hey, es un libro de primer siglo. ¿Cómo te vas a vestir como la gente de primer siglo? No tiene nada que ver. La gente sabe qué te dice la Biblia. Hey, mujeres, sean modestas. Cuiden su corazón y cuiden el corazón de los demás. O sea, un cristianismo bien entendido, me parece que la sociedad le va a poner el pilar. Entonces ustedes miran, a pesar de que cometemos muchos errores dentro de nuestras iglesias y de nuestras sociedades, la gente que vive más o menos coherente con la escritura son gente que vive tranquila, es gente generosa, es gente próspera, porque está siguiendo el diseño divino. Es como una nevera. Tú pones la nevera y tú la dejas abierta todo el día, se te daña. Pero si tú sigues las instrucciones, desconéctala cuando haya rayos, ponle aquí, lávala aquí, mantenimiento cada tanto. La Biblia es un manual. No es una vaina para imponerte una camisa de fuerza. Es un manual. Ya, quería compartir eso. ¿Tú qué opinas de lo que he dicho? Bueno, ahora que escucho pues su postura, es interesante. Porque acá viene a jugar un papel que es también muchos jóvenes sueltan ese comentario como que pues yo creo en Dios y yo amo a Dios, pero no comparto muchas cosas de la religión como tal. ¿Me explico? Claro. O sea, sí me están entendiendo. Sí, yo sí. Como creo en Dios, pero no en la iglesia. Pero no en la Algo iglesia. Entonces... Y yo no sé cómo me pongo. ¿Sabes por qué me pongo así? Porque Jesucristo dijo, amo tanto la iglesia, Jesucristo amó tanto la iglesia que dio su vida por ella. Imagínense, y la gente dice, no, yo no quiero una iglesia. Hey, Dios dio su vida por la iglesia. Eso lo podemos hablar luego. Ok. Entonces, o sea, como que sí, yo amo a Dios, pero no comparto muchas cosas que la religión como tal o la iglesia como tal me impone. Siento que se ha tergiversado mucho las concepciones de la Biblia. Chévere la manera en la que usted pues la lee y la manera en la que usted la entiende. Ojalá todos los religiosos tuvieran esa misma percepción de respetar, de hacer las cosas bien, pero sin imponer y sin juzgar. Pero actualmente no es así. Lastimosamente. Ahora vemos religiosos que se atreven a juzgar. Se tiene la concepción de que, yo lo escribí en mi ensayo, de que se tilda a la mujer o se cualifica a la mujer por la manera de vestir. Los religiosos, o bueno, la iglesia como tal, pues no estoy generalizando, pero he escuchado muchas personas que ven pasar a una mujer con escote o con ropa corta y enseguida es como tildando o como diciendo que no entrará al reino de los cielos, que está provocando. Entonces siento que la concepción se ha tergiversado. O sea, muchos de los mandatos que hay en la Biblia, la religión lo que ha hecho es como tergiversarlo totalmente. Como pasamos de respetar, de dar amor, porque Dios es amor, a imponer, a juzgar, a rechazar, a aislar. Entonces eso es lo que en mi concepción tengo y es lo que cuando usted me hizo la pregunta, eso fue lo que yo quise decir. No dije exactamente, no separé a Dios y a la iglesia, sino que generalicé como tal la religión. Pero eso es básicamente lo que yo considero, que se ha tergiversado totalmente el concepto de... Es que la mayoría de gente creo que es así. Lastimosamente en Latinoamérica. Esto no pasa en todos los lugares. Yo veo, por ejemplo, que hay comunidades americanas en Europa, en el norte de Europa, en donde la gente vive su fe de manera muy tranquila, vive su vida de manera muy cotidiana, pero con los principios. Pero lastimosamente a Latinoamérica le falta mucha reflexión teológica. Muchísima reflexión teológica. Con el mismo partir de que la gente no tiene la capacidad de leer bien la Biblia. Entonces,
Si tú estás leyendo la Biblia dice literalmente eso. Espérate. Tú tienes que entender el consejo uniforme. No puedes hacer doctrina de un No solo puede ser tan pasajito. extremista. Y pasas a esa parte que teológicamente se consigue como legalismo. La legalidad de la ley. Eso es un pensamiento importante. Está reflexionando profundo. Te felicito. No sé qué más opiniones tienen. Yo siento que, bueno, ya que llegamos al tema de la iglesia, Ajá. no sé, creo que... Existencialismo, feminismo, Dios, iglesia ahora. Como lo dijo Nicole, siento que, o sea, se ha tergiversado mucho como la concepción de la Biblia. Y no sé si lo que vaya a decir es algo un poquito fuera de lugar, pero hace días estaba en misa. Y bueno, ya viene el tema de Navidad, de que los católicos son de que nace el niño Dios, el pesebre, todo eso en mi casa, así es. Y también se dice que, bueno, Navidad, muchas personas o muchos niños creen que Papá Noel o Santa Claus es el alma de la Navidad, el que trae los regalos y todo eso. Y fue muy chistoso porque estábamos en misa en el momento de la homilía y todo eso, y sale el padre con tal barbaridad que, Dios mío, mi mamá y yo nos miramos de una manera y ¿Qué dice... hizo? Dios mío, Señor. Es que los niños de ahora y las mamás no les pueden enseñar a que crean en Santa Claus, en que Santa Claus es el que trae los regalos porque se van al infierno. ¿Cómo? Dios mío, o sea, ¿en qué momento? O sea, por creer en, no sé, como en algo, en una idea o en una concepción que ha traído el mundo, como... O sea, Sí. es Una como... fantasía Yo infantil. también comparto Exacto. eso. O También. sea, fue muy fuera de lugar que yo dije, mami, ni más, o sea, entro a misa con ese padre, ni más, porque, o sea, salió como, Un Dios comentario. mío, tan... Se le O salió sea, la cabeza. a mí me sucede algo similar y es cuando la temporada de Halloween. Que yo siento como que, ay, Dios Ay, es mío, ¿por verdad. qué no dejan a los niños ser niños? ¿Por qué no dejan a la niñez disfrutar de eso como tal? Se ha como vendido tanto el concepto de que si tú disfrazas a tu hijo, te vas para el infierno, tanto Le tú como el están niño. entregando el alma al diablo, Ajá, sí, si tú sí. disfrazas Ok. a tu hijo... Esos es- son temas de discusión interesantes, toca darlos paso por paso. Pero yo les voy a dar una pista para que ustedes vean qué lejos estamos de la reflexión teológica, inclusive dentro de iglesias católicas y dentro de iglesias, de todas las iglesias. No, por lo menos yo considero que la católica es como un poquito más flexible. Es bueno. Pero mi familia, tengo familiares pentecostales, que es una religión como más Más cerrada, o sea, Más y estricta. pues mi mamá y yo asisto a la iglesia cristiana. Entonces, siento que la católica es más flexible que la cristiana como tal, pero siento que una cosa tan mínima, o sea, yo no le veo malicia, todo depende también de lo que uno cree que es bueno y es malo. ¿Por qué Otra vez, vamos colocarle, otra vez. ¿por qué colocarle, o sea, Vamos por para qué atrás. colocarle tanta malicia a las cosas? Es verdad, o sea, como que siempre, como que los placeres que nosotros nos queremos dar, siempre como que tratan de buscarle el punto negativo, el O sea, lado negativo. he visto Y algo eso- repetitivo en y su aquí comentario. aquí entra, por ejemplo, que el ser humano siempre tiende a jugar. Siempre. Siempre. Y también una vez escuché que nosotros somos nuestros propios enemigos. Porque nosotros, una persona al decir algo siempre trata como que destruir a la otra. Y así entra en lo que dijo Nicole ahorita. Que el ser humano, sí, o sea, siempre como que juzgamos. Y también entra una frase que quería le escuché a mi mamá. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esto no tiene nada que ver. Ay, Ese es otro. Es como, o sea, me están a mí, o sea, están... Hay muchos puntos que me Me están están- tocando. Vamos a centrar, espérense un momentico. Yo Yo les quiero decir algo. Ya te doy la palabra. Yo quiero decir algo, mire. Porque no quiero que se pierda la oportunidad de hablar de este tema. Esos son puntos que se pueden debatir, son cosas secundarias. Pero aquí hay algo que me preocupa y me gustaría que queden claros. La salvación, el cielo, el infierno, no es por tus capacidades, por lo que hagas o dejes de hacer. De hecho, los que estamos en esa meta, 1, 2, 3, somos pecadores, toditos. Fallamos, pensamos mal, interrumpimos la ley. Dice lo que dice Santiago, la Biblia dice, el que quebranta unos mandamientos es como los que quebrantaba a todos. Entonces, ante los ojos de Dios todos somos pecadores, todos merecemos el infierno. Entonces no es por lo que hacemos, es por la gracia de Dios. Pero una persona que evidencia esa salvación, un deseo genuino de buscar a Dios de manera natural, el Espíritu Santo te va llevando a hacer las cosas acorde a la palabra de Dios. Entonces los cristianos no juzgamos, es verdad. Emitimos el juicio de Dios revelado en la Escritura. Entonces, por ejemplo, no puedo decir, hey, mataste a alguien, tengo que juzgarlo. Pero el juicio no es el mío, el juicio es el que la Biblia dice, No matarás. no asesinarás. El verbo dice así. Rahab, no asesinarás. Porque yo puedo matar en defensa propia.
Si se me mete un man a violar a mi mamá en la casa, tengo una escopeta, espérate, defensa propia. Claro. Pero el verbo dice, no asesinarás. Ahora, como él asesinó, yo tengo que emitir el juicio, tengo que juzgarlo. Pero no lo juzgo yo por mí, porque el hombre no puede juzgar. Emite el juicio de Dios. Ven cómo se copia, ven cómo el derecho positivo le roba a Dios, le roba a la Biblia. Porque ahí está el tema de no, o sea, lo juzgamos y lo creemos mal porque ya está previsto así, porque ya Dios no lo establece así. Miren los juicios de Nuremberg. Terminemos con esto porque nos toca segunda parte. Este video no puede quedar tan largo. Tenemos que repetir esta conversación. Claro que La sí. segunda parte. Después tocamos otros temas. 1000 likes y segunda parte. Bueno, está bien. 1000 likes o si no, no hacemos segunda parte. Yo iba a decir otra cosa y se me olvidó. Anda. Era mentira. Se me olvidó, perdón. Bueno, yo creo que... El juicio de... los juicios de Nuremberg. Eso. Ven acá. Si cada quien decide qué es lo bueno y qué es lo malo, resulta que en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes nazis, solamente había un comandante que era Adolf Hitler. El tipo era el culpable de todo porque era la autoridad ahí. Y el resto eran todos sus subordinados. Su ley en el país, la soberanía del país, todo estaba estipulado que ellos tenían que obedecer al mandatario principal. Según esto, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, fueron los juicios de Nuremberg, él no era culpable, la gente no era culpable, los comandantes ni los soldados, nadie era culpable porque ellos estaban siguiendo sus reglas, sus normas bajo su soberanía, nadie tenía la culpa. Cuando los juicios de Nuremberg, los abogados que decían, no, él siguió las órdenes del comandante Hitler, él no tiene la culpa, estaba defendiendo a su nación. Pero ¿qué pasó? Esto era injusto. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos acá? Ya venían unos antecedentes de unos juicios de Salamanca en España, pero lo que pasó ahí fue que apareció el derecho positivo. Ustedes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¡Pum! Apareció la ley natural. Que si tú te pones a pensar y a reflexionar, eso no tiene sentido. Por eso hay un libro que se llama Robándole a Dios. Le tienen que pedir prestado a la teología cristiana, a la Biblia, prestado qué es lo bueno y que ustedes lo pusieron lo malo. Porque un derecho natural es que no matemos a los demás. A pesar de que nuestra misma reacción humana es, hey, ellos estaban defendiendo su país. ¿Sí ven? Se escapa. Nos toca robarle a la Biblia, nos toca robarle a Dios, nos toca apelar a una autoridad y el ser humano no lo concibe. Yo a veces yo digo, ¿cómo puede haber gente que no cree en Dios? ¿Cómo puede gente vivir sin reflexionar sobre este tipo de cosas? Es muy complicado. Es muy complicado. Y bueno, con eso queríamos finalizar. Yo creo que nos debemos una segunda, tercera, cuarta parte. Sí. Así que mis queridos, gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado esta reflexión. Chicos, despídanse ahí del video y bueno, y autoricen a Que sus... nos inviten otra vez.